Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración y, por supuesto, meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento que usted y yo necesitamos para nutrir nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para fortalecer todo nuestro ser. Cuando usted estudia la palabra de Dios, todo su ser se fortalece, se renueva, todo su ser se empieza a tener una transformación. Es como cuando bebemos agua, ¿verdad? Es igual a cuando usted toma el hábito de beber agua, su cuerpo empieza a hidratarse, sus células se hidratan, sus neuronas empiezan a cobrar vida, todo su metabolismo empieza a funcionar mejor. Igual pasa con la palabra de Dios. Cuando usted toma la decisión de estudiar palabra de Dios, de estudiarla, de leerla, de tener tiempo de meditación, pues pasa exactamente lo mismo. Así que quiero invitarle a que en este año 2022, ya estamos iniciando un nuevo año en nuestro calendario, pues invitarle a que se ponga ese propósito, que se ponga esa meta en su vida, a estudiar más palabra de Dios, a ganar más vitalidad, a ganar más conocimiento de parte de Dios. Quiero invitarle entonces a que vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Salmos. Quiero invitarle a que me acompañe. Al Salmo 15. Entonces hemos venido estudiando, tuvimos un tiempo de parón, un tiempo de descanso, un tiempo donde pues estábamos en parte dedicados a laborar, pero también en parte dedicados a descansar unos días. Y mientras tanto, pues hemos saltado, hemos tenido un bache estudiando ya en lo personal algunos salmos, y hemos visto que, el Salmo 15 nos da la descripción de aquellos que van a estar en la presencia de Dios. Y este es otro salmo, pues es un salmo breve y es un salmo que concluye una sección que comienza con el Salmo 9. Si repasamos esos salmos, comprobamos que los salmos 9 y 10 nos describen al hombre inspirado e impulsado por Satanás, que se caracteriza por el orgullo, que se caracteriza por la autosuficiencia, por la jactancia. El Salmo 11 trata el tema de las pruebas que tendrán o que tienen que pasar los justos. El Salmo 12, por ejemplo, vimos a las personas fieles a Dios en medio de la impiedad y en medio de la maldad que predominarán en la tribulación. El Salmo 13 refleja los aprietos por los que pasará el pueblo de Dios en la tribulación. El Salmo 14 nos muestra la depravación del ser humano en los últimos tiempos. Y el Salmo 15 nos habla de aquellos que podrán entrar en el reino, de aquellos que solamente pueden habitar en el tabernáculo. Y vamos a mirar que este salmo, pues, este salmo tiene muchas interpretaciones. Vamos a leerlo y vamos a tratar de abordar esos dos puntos de vista y vamos a sacar de aquí conclusiones. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Empieza este salmo haciéndose una pregunta el salmista. Empieza diciendo, Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? El salmista se hace una pregunta, pues de las que llamamos una pregunta retórica, una pregunta hecha a sí mismo, o bueno, en este caso hecha a Dios, en medio de la oración, una pregunta que él se hace, y esto es pues muy parecido a lo que, eh, a lo que se preguntaban en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor, por ejemplo, en Lucas 18, en versículo 18, se hacían esa misma pregunta. A ver si lo encuentro. Lucas capítulo 18, verso 18, dice así, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, le preguntaban al Señor lo mismo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en Hechos 16:30, también se hace una pregunta parecida. Vemos lo que dice Hechos 16:30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene la pregunta de David. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea, David se hacía esa pregunta. Y aquí vienen varias interpretaciones. Algunos estudiosos piensan que esta pregunta pues era, o sea, David ya tenía el plan del templo, ¿verdad? Ya David tenía el plan de qué iba a hacer o cómo iba a ser el, el- la, eh, las obras o lo que se iba a hacer o los oficios religiosos, más bien el orden que se iba a hacer en el templo, en el funcionamiento del templo. Entonces David se preguntaba, ¿quién podrá entrar? ¿Quién podrá oficiar? ¿Quién podrá llegar a habitar en ese lugar? A estar en ese lugar. Recuerde que el templo representaba la presencia de Dios. Recuerde que el templo representaba el contacto de Dios con la tierra. Era el lugar de contacto donde Dios se contactaba, donde Dios habitaba en medio del hombre. Recuerde que también dice la palabra de Dios, Dios mismo dice que Él ha escogido a Sión como su habitación para sí. Ese lugar, era habitado por Dios. Y entonces se pregunta David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Otras interpretaciones nos dicen que está haciendo alusión o lo interpretan, interpretan este pasaje desde el punto de vista de que cuando habla de la presencia de Dios y cuando habla del tabernáculo está hablando del reino de Dios. ¿Quién podrá pertenecer o quién podrá entrar? ¿Quién podrá estar en la presencia de Dios? ¿Quién podrá participar o estar o hacer parte del reino de Dios? Entonces mire que son preguntas y esto se corresponde con lo que nos dice Lucas 18 y Hechos 16. ¿Qué haremos? ¿O cómo podremos permanecer? ¿Cómo podremos estar? Entonces aquí el Salmo 15 nos da una lista, una serie de cosas que usted y yo debemos, en las que debemos permanecer. Ahora, yo aquí quiero hacer aclaración en una cosa. La salvación para nuestras vidas. La salvación para nuestras vidas, pues es por gracia, ¿verdad? La salvación para nuestras vidas viene por arrepentirnos de nuestros pecados. Viene por arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas. O sea, ahí cuando esas cosas suceden, pues se dice que usted tiene salvación, pero esa salvación usted y yo la tenemos que cuidar. No quiere decir que se pierda, no, sino que usted y yo necesitamos permanecer en santidad, necesitamos vivir una vida íntegra. Necesitamos vivir una vida íntegra. ¿Por qué? Porque
si usted no vive una vida íntegra, pues eso quiere decir que está en pecado todavía. Aquí tenemos una enseñanza un poquito compleja y polémica, pero se resume en esto. El que es salvo se ha alejado del pecado. Y el que permanece en el pecado, pues quiere decir que no ha tenido un arrepentimiento verdadero. Entonces ahí está la decisión que cada uno debe tomar. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 15? El Salmo 15 nos dice, ¿quién puede habitar? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede morar en ese monte santo? Entonces aquí nos da 11 puntos que nos indican, o sea, 11 puntos que nos dicen, o 11 cosas que debemos tener en cuenta, que debemos quitarnos de nuestro entorno, de nuestro caminar, para poder llegar a ese lugar. Y lo primero que dice es el que anda en integridad y hace justicia. Mire lo que dice, el que anda en integridad. ¿Qué es la integridad? Mire, integridad se los voy a resumir de esta manera. Es que usted sea el mismo que es en la iglesia, así mismo sea en privado. Desafortunadamente hay personas que viven dobles vidas, que cuando están en lugares públicos o están en la iglesia, utilizan un lenguaje, digamos, santo, un lenguaje limpio, un lenguaje de fe, pero se convierten en otros cuando llegan a casa o cuando están en un entorno privado. Entonces ahí no hay integridad. Entonces aquí la Biblia nos dice que ¿quién morará en el monte santo? El que anda en integridad. Lo primero, el primer requisito, el primer punto que nos enseña este salmo, aprender a vivir en integridad. Aprender a vivir en integridad. Amado Hijo de Dios, no quiero con este tema que se sientan juzgados, pero sí redargüidos. Nuestra vida debe ser una vida íntegra. No debemos vivir dobles vidas. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, si usted en cada uno de estos puntos va detectando cosas, yo quiero invitarle a que vaya renunciando y vaya corrigiendo. Porque de eso se trata cuando nos confrontamos, cuando nuestra vida es confrontada con la palabra de Dios. Y lo primero que nos dice es que ¿quién morará en el monte santo? El que anda en integridad. Ahora, recuerde que la integridad no es solamente de acciones. La integridad también tiene que ver con los pensamientos, con las palabras, con las acciones, con las actitudes. Recuerde que siempre debemos tener pensamientos, acciones, palabras, actitudes santas delante de Dios. Si hay cosas en nuestra vida que no glorifican a Dios, debemos renunciar a ellas. Luego nos dice que el que hace justicia, y ahí viene esa palabra, hacer justicia. Es decir, comportarnos de una manera justa con aquellos que de alguna manera están un poquito por debajo de nosotros. No quiero decir que hayan diferentes niveles, no, sino que hay, por ejemplo, les voy a dar aquí un ejemplo, comportarnos de manera justa con nuestros hijos, comportarnos de manera justa con los empleados, digamos, comportarnos de manera justa con las personas que tenemos a nuestro alrededor. A Dios no le gustan las injusticias de ninguna clase. Entonces aquí Dios nos está diciendo que el segundo requisito, digamos, para morar en el Monte Santo es hacer justicia. El tercero,
el que habla verdad en su corazón. Mire lo que nos está diciendo. El que habla verdad. ¿Y dónde conocemos la verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde conocemos la verdad? La Biblia nos dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted conoce al Señor, usted está conociendo la verdad. Ahora recuerde que la verdad es lo contrario a la mentira. Y recuerde que el padre de mentira es Satanás. Entonces nos dice como tercer punto acerca de hablar la verdad, de erradicar toda mentira de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro lenguaje. El cuarto punto nos habla del que no calumnia con su lengua. Mire todas las cosas que nos está mostrando aquí este salmo. El que no calumnia con su lengua. El que no levanta falsos testimonios. El que no se pone a hablar sin saber de otros. Y esto es una de las cosas en las que muchos en algún momento hemos caído. Yo me incluyo. En el pasado, a lo mejor también yo lo he hecho sin saber o también sabiendo. Pero mire lo que nos dice aquí. ¿Quién morará en su monte santo? El que no calumnia con su lengua, el que no se inventa chismes, el que no se inventa cosas de otros. Sigue diciendo el tercero, el cuarto, el que no hace mal a su prójimo, el que no le hace mal, el que no maquina cosas contra su prójimo. Mire todas las cosas que van saliendo aquí en este salmo. ¿Quién entrará? ¿Quién morará? Ahora, eso de hacerle mal al prójimo, pues hay muchos puntos de vista. La Biblia nos enseña de que con solo pensar en hacerle mal a alguien, pues ya le hemos hecho mal. Eso está claro. Eso nos lo muestra pues la perspectiva del Nuevo Testamento. Que con solo pensar en hacerle mal, ya hemos hecho mal. Y ya hemos matado a nuestro prójimo. Ahora recuerde aquí una cosa. Cuando estudiamos los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos están divididos en dos partes. 5 y 5. 5 en un lado y 5 en el otro. Los 5 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero los 5 segundos tienen que ver con la relación con el prójimo. O sea que eso nos da una pista y nos deja ver que para Dios el prójimo es algo importante. Y dentro de nuestra relación con Dios, esa relación se manifiesta siempre también hacia el prójimo. Mire, no buscar el mal de nadie. No busque hacerle mal a nadie. Y entonces ahí viene el quinto punto. Otro punto. Nos dice ahí en el versículo 3, el que no admite reproche alguno contra su vecino. El que no admite reproche alguno en contra de su vecino. Mire, muchas veces vienen a nuestros oídos palabras malas de otros. Eso se llama murmuración. Eso se llama murmuración. Y siempre ha de estar en nuestro entorno, o han de estar en nuestro entorno, personas que hablen mal de otros, que vengan a nuestros entornos o a nuestras vidas a hablarle mal de otras personas. Mira que yo me di cuenta algo de fulano y de fulana, que no sé qué. Mire, aquí nos está diciendo claramente que ¿quién va a morar en el Monte Santo? El que no admite que vengan a decirle chismes. Hay una forma de cortar la murmuración y el chisme. No lo reciba. Así de simple. No lo reciba.
Es simplemente decirle a la persona, mira, si tú tienes algo en contra de esa persona, ve y dile a esa persona. A mí no me digan nada. Y así se corta de raíz el chisme y la murmuración. Y hablando en el entorno ya de la iglesia, esto es una de las cosas que suele acabar con las iglesias. El chisme y la murmuración. Que si no tomamos las acciones debidas y no frenamos, pues la iglesia y la congregación se acaba. Y se han acabado. O sea, Satanás ha utilizado esta estrategia para acabar iglesias, para dividir congregaciones, para arruinar congregaciones, para arruinar vidas. Nosotros no podemos ser cómplices. Cuando usted recibe un chisme, una palabra de alguien en contra de otra, se está haciendo cómplice. Y entonces aquí viene esta palabra. ¿Quién entrará en tu monte santo? El que no admite reproche alguno contra su vecino, el que no recibe chismes. Entonces, mi amado hijo de Dios, si a usted le van a venir con chismes o con comentarios de otras personas, corte por lo sano. Corte por lo sano, según lo que nos está diciendo aquí esta palabra. Nos dice el versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y nos dice en otra versión, que la voy a leer aquí, en la TLA, dice, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Mire lo que nos dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Mire, hay personas, y aquí viene la gran enseñanza también. Hay personas que se comportan mal. Hay personas que no quieren cambiar su vida, su forma de pensar, su forma de actuar. Hay personas que definitivamente actúan mal. ¿Qué nos dice aquí? Pues irlas haciendo a un lado. Ahora, aquí hay unas excepciones. Puede que a lo mejor esas personas que no quieran cambiar son parte de su entorno, son parte de su familia. Entonces aquí viene el tema. Yo no me voy a igualar a ellos. Pues no los voy a despreciar, no los voy a sacar de mi entorno, pero tampoco me voy a igualar. Pero también hay otras que definitivamente no hacen parte de nuestro entorno y más bien lo que sí hacen es intoxicarnos. Yo diría, ore por ellas. Ore por esas personas. Ore por esas personas. Ahora, ¿por qué David lo estaba diciendo aquí? Porque habían personas de su entorno que de verdad tenían pensamientos viles y malvados. Él no podía estar cerca de ellas porque le hacían daño. Entonces dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Pero honra a los que temen a Dios. Luego sigue, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice aquí, en nuestra versión, en la versión TLA, dice, solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Y en otra versión, que es otra traducción que tengo aquí en mi mano, dice así, que si juró aún en perjuicio suyo, no deja de cumplir. Mire esto qué interesante. Personas de palabra. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mire todas las cosas que el Señor nos está hablando. Y luego dice el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Quien su dinero no dio a usura.
Mire, ¿qué significa esto? Esto significa que hay muchas personas pues que, que viven de préstamo. Y hay una ley en Israel de no cobrar intereses a la gente. O sea, en la antigua ley, en la Torá. Y un pecado muy grave era prestar dinero y luego cobrar altos intereses a esa persona. Si se supone que si una persona pide prestado dinero es porque lo necesita, es porque tiene una necesidad y una necesidad grande en su vida. Y si encima va a venir esta persona y va a cobrar unos intereses altísimos, pues ahí va a haber ahí va a haber otro delito grande para esa, o sea, va a cometer una injusticia mejor. Esa es la palabra. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? No comete injusticia con la persona pobre. Si hay algo que recalca la Torá y recalca la ley en el Antiguo Testamento, es eso. No abuse de los pobres, no abuse de los necesitados. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire, ¿qué significa esto? Admitir cohecho. Dice nuestra otra versión en la TLA, dice, y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Y eso tiene que ver con los empleados de la justicia, con los jueces. Mire todas las cosas que el Señor aquí nos está diciendo. Cosas que quizá tenemos que corregir. Por eso nos preguntamos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y lo primero que nos dice es el que anda en integridad. El que anda en integridad. Y yo creo que ese punto resume, o sea, ahí se resume todo lo demás. El que no dice mentiras, el que no habla calumnias, el que, el que no hace injusticias en su vida. Y termina el versículo diciendo, el que hace estas cosas no resbalará. El que hace estas cosas no tambaleará, no resbalará. Mis amados, es tiempo de vivir en integridad. Es tiempo de vivir una vida santa, una vida limpia, una vida libre de todas esas cosas que son nocivas para la vida espiritual. Todas estas cosas que hemos nombrado aquí se convierten en toxinas o son toxinas para nuestro avance a nivel espiritual. Y tenemos que corregirnos. Vamos a pedirle al Señor si hay alguna cosa de estas en nuestra vida que nos ayude a renunciar, que nos ayude a tomar los correctivos. El día domingo estudiábamos con nuestro grupo de Marbella y nuestro grupo de Torremolinos, que hacíamos una reunión online. Estudiábamos 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que la palabra es útil para corregir. La palabra es útil para esto, para corregir nuestras vidas. Y aquí el Señor nos está alertando y nos está dando un campanazo de alerta sobre qué cosas debemos corregir en nosotros, en nuestras vidas. Padre Santo y Poderoso, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta hermosa bendición de poder estar contigo, de poder estar en tu presencia. Padre, gracias porque tu palabra nos revela qué cosas debemos mejorar, en qué cosas debemos corregirnos, en qué cosas debemos hacer los correctivos necesarios para poder llegar, para poder permanecer en el Monte Santo, para poder permanecer en tu presencia, para poder estar, Señor, en ese lugar de privilegio. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad cada día.
Ayúdanos cada día, Padre Dios, a vivir una vida recta, una vida íntegra, a sacar de nuestras vidas toda falta de integridad, toda mentira, Señor, toda injusticia, toda maldad, toda calumnia, todo chisme. Padre Santo, yo te pido que hoy seas tú mismo guiándonos a través de tu palabra, revelando a través de tu palabra qué cosas debemos corregir, Señor, en qué cosas y en qué áreas de nuestra vida tenemos que ser corregidos y transformados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por guiarnos. Ayúdanos, Señor, a renunciar al pecado. Ayúdanos, Señor, a odiar en nuestra vida el pecado, a sacar de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra mente, de nuestro corazón, todas aquellas cosas que tú aborreces, Señor, todas aquellas cosas que no te gustan. Yo te pido, Padre Dios, que hoy, Señor, podamos vivir bajo tu gracia y tu misericordia y tu amor y tu bondad, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, hoy a estar cubiertos por ti, cubiertos por tu amor y tu bondad y llenos de tu presencia. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir en integridad y a vivir bajo la sombra de tus alas. Yo te alabo, Padre Dios, y te bendigo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.